Adorades míos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de la serie Reseñas de Hoteles. El día de hoy vamos a conocer el hotel Fiesta Inn CDMX Forum Buenavista en México. Es una opción ideal si buscas practicidad, estar bien conectado con el transporte de la capital y con un costo menor que si te hospedaras en el pleno centro. Es perfecto para viajeros que no necesitan estar en el corazón caótico y turístico y para quienes vienen por negocios o planean desplazarse incluso hacia el Estado de México. Pero, ¿realmente cumple con lo que promete? Necesitamos averiguarlo, así que, sin más preámbulo, ¡vamos a conocerlo! Y una de las ventajas que veo de este hotel es que a un lado se encuentra el centro comercial Forum Buenavista. Aquí podrás encontrar cajeros automáticos, tiendas, restaurantes e incluso un supermercado. También a unos pasos se encuentra la Biblioteca Vasconcelos, este emblemático lugar que de verdad no te puedes ir sin haberlo visitado. Y también se encuentra relativamente cerca del Zócalo. Está lo suficientemente cerca como para visitarlo, pero también está distanciado lo suficiente para no encontrarte con el caos de las mañanas o de las noches. Está más o menos como unos 7 minutos en auto y a 20 minutos caminando. También las estaciones de transporte público que conectan con este hotel es la estación Buenavista, también el Metrobús Buenavista. Y por último se encuentra el tren suburbano en donde puedes conectar con varias estaciones de la Ciudad de México y del Estado de México. Y a tu llegada, el ambiente transmite justo lo que busca este tipo de hospedaje: funcionalidad y comodidad sin pretensiones. La recepción es sencilla, con una decoración que hace referencia al mundo ferroviario, probablemente por su cercanía con la estación al tren suburbano. Aunque el espacio es pequeño, el personal destaca por ser sumamente amable, servicial y capacitado, lo cual hace toda la diferencia al momento de hacer el check-in. El proceso es rápido y sin complicaciones. El check-in es a partir de las 3 de la tarde y el check-out es hasta las 12 del día. Solo necesitas presentar una identificación oficial y puedes pagar tanto en efectivo como con tarjeta. Y si vienes del extranjero, recuerda que el método de pago es en pesos mexicanos, así que toma en cuenta ese dato. Y este es el elevador. Para poder accesar, ya sabes, hay que colocar la tarjetita aquí porque si no, no vas a accesar a ninguna parte. Y ahora te voy a mostrar nuestra habitación. Vente, Adorade, acompáñame. Voy a comenzar por mostrarte nuestra recámara. Tenemos una cama king size. De este lado tenemos un sofá, un pequeño sofá, al frente su mesa, y esta habitación tiene una capacidad para hasta 4 personas. Pero personalmente yo creo que las dimensiones son pequeñas, entonces una habitación como esta estaría perfecta, pero para 2 personas. También de este lado, algo que me ha gustado muchísimo de este lugar es la vista. Considero que tiene una vista muy práctica, muy bonita, y aunque es un ventanal pequeño, a diferencia de otros lugares que hemos visto, sí tiene una vista bastante atractiva. Podemos ver toda la Ciudad de México e incluso el centro. De este lado podemos ver los edificios, Reforma, el Zócalo, y a un lado de esta preciosa vista tenemos el área de estudio. Aquí si tienes que realizar tu home office lo puedes realizar, conectar tu computadora. De este lado tenemos los conectores y asimismo tiene esta preciosa vista. También a un lado tenemos, como ya sabes, los taburetitos, pero no veas nuestro regadero, por favor, Adorade, no lo veas. Y lo típico de los hoteles: una televisión, lámparas de lectura y también un teléfono. Ven, ahora acompáñame al baño. De este lado encontramos un closet. Cuando quiere abre, cuando no. Un closet básico. Encontramos la plancha, burrito de planchar, caja fuerte y una frazada extra. También
al frente tenemos un lavamanos. Como amenidades nos han dejado 2 botellas de agua y también un limpiacalzado y un kit dental. Este es un cepillo de dientes, un peine y una gorra de ducha. Son amenidades básicas. Y de este lado también tenemos un espejo de cuerpo completo. También tenemos un sanitario. Yo diría que es un sanitario básico, ya sabes, el trono, una regadera y como amenidades solamente nos dan jabón y gel de baño. Entonces es un baño sencillo, pero yo diría que es práctico. Algo muy importante que quiero mencionarte también es la limpieza. En un parámetro del 1 al 10, yo lo calificaría con un 7.5 porque el hotel no está ni sucio ni tampoco está limpio. La ropa de cama se encuentra limpia, no huele mal y el colchón no tiene plaga, que es lo más importante para poder pasar una noche en un hotel. Pero ya cuando observas los pequeños detalles, como ahorita que vine al sofá y tenía cabellos que no eran míos, pues sí como que empieza a desmotivar. Y cuando me fijé en el piso está lleno de cabellos que no me pertenecen. También en pequeños detalles como los espacios entre los muebles hay pelusa, más cabellos. Entonces son cosas que no me terminan de convencer. Pero habría que evaluar qué es lo que estás buscando en un hotel. Si lo estás buscando por precio, por cercanía, por limpieza, por las amenidades, eso ya lo evaluará cada persona según sus necesidades. Pero la opinión más importante es la tuya. Házmela saber en los comentarios. ¿Te hospedarías aquí o no? 3 horas después. Y algo que quiero agregar, Adorade, es que como te había mencionado, nuestra habitación estaba un poquito sucia. Pero nosotros notificamos a recepción de que había bastantes cabellos en el piso, que olía mal la habitación y nos han dado una respuesta favorable. Nos dijeron que nos iban a marcar, pero como yo quería ir a la plaza, pues hice tiempo en lo que nos daban respuesta. Y al regresar ya tenían una habitación nueva para nosotras, porque vine con mi mamá. La habitación ya huele súper bien, de hecho hasta el sillón se ve bastante limpio a diferencia del otro. E incluso el tipo de armonía en la habitación cambia. Entonces, si tú llegas a tener algún problema respecto a tu habitación, que encuentres que está sucia o tienes cualquier inconformidad, no dudes en notificarlo a recepción, porque el personal es súper amable, de verdad. Van a atender inmediatamente a tu necesidad. Nos dieron una respuesta favorable respecto a los inconvenientes y pues nada, eso ya cambia también muchísimo la percepción del hotel. Y de una calificación que teníamos del 1 al 10, ya lo valoraría en un 9. Estaba en un 7.5 y ascendió a 9 porque la atención fue muy buena. Y pues nada, nuevamente, hazme saber tu opinión en los comentarios. Y ahorita ya me voy a ir a desayunar, pero para poder accesar al desayuno que incluye tu estadía, tienes que presentar estos boletitos. Sin estos no te van a dar acceso. Entonces no los vayas a perder, Adorado, por favor. Se ve súper padre. Esta área es donde está el restaurante. Por las mañanas, este restaurante se convierte en buffet, con horarios de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana. El buffet ya está incluido para cualquiera que reserve una habitación en el hotel y sin ningún costo adicional.
Incluye panadería fresca, frutas de temporada, cereales, yogur, huevos, salchichas, jugos naturales y café. Y algo que me gustó mucho de este buffet es que también preparan huevos y quesadillas al gusto recién hechos. Puedes pedir los huevos como más te gusten, omelette, rancheros, divorciados, fritos o revueltos. Y tienen varios toppings para elegir: jamón, queso, tocino, chorizo, espinaca, champiñón o a la mexicana. Y a partir de la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, el restaurante ofrece servicio de alimentos a la carta, con opciones para comidas y cenas. Este servicio tiene costo adicional y no está incluido en la tarifa de la habitación. Y después de disfrutar una deliciosa comida, puedes continuar tu día en el Centro de Negocios o Business Center, situado justo a un lado del restaurante. Es un espacio sencillo y funcional, con 2 salas disponibles que puedes solicitar prestadas en recepción. Ofrece servicio las 24 horas del día para que trabajes cuando tú lo necesites. Y está en una ubicación ideal, frente al buffet, con una vista agradable que te acompaña mientras trabajas. Y el costo por una impresión a blanco y negro es de 5 pesos y las impresiones a color tienen un costo de 10 pesos. Y este hotel también cuenta con un piso especial para socios Fiesta Rewards. Ahí encontrarás amenidades como galletas, café, té y agua disponibles hasta agotar existencias. Y si quieres mantenerte activo o activa, el hotel cuenta con un gimnasio. Tiene corredoras, elípticas, una bicicleta, toallas, agua y banquillos para hacer abdominales. Está ubicado en el piso 6 y abierto hasta las 11 de la noche, así que puedes ejercitarte a tu ritmo. Además, tiene ventanales grandes que permiten disfrutar de una increíble vista de la Ciudad de México mientras tú te ejercitas. Y lo que más me gustó es que casi nunca había gente, así que puedes usar las máquinas y los espacios con total tranquilidad. Y a un ladito de la entrada del hotel, literalmente está la plaza. Aquí conecta con la primera entrada de Forum. Bueno, llamémoslo así, la primera entrada más cerca del hotel. Y como ya sabes, en la plaza puedes encontrar de todo. Opciones de comida, ropa e incluso una pista de hielo. También ahí puedes pagar algunos servicios si lo necesitas. Y si planeas salir, aquí van algunas recomendaciones de seguridad. Trata de no salir demasiado tarde y lleva solo lo necesario. No portes joyas y deja lo más importante guardado en la caja fuerte de tu habitación. Y si deseas visitar la Biblioteca Vasconcelos, asegúrate de tener bien cerrada tu mochila en el trayecto. Guarda bien tu celular y manténlo cerca de ti. Cuida también que no te lo puedan sacar de los bolsillos del pantalón, porque en lugares con tanta gente a veces hay personas que intentan robar carteras y celulares. Y bueno, Adorade, ¿lo recomiendo o no? Este no es un hotel que entre en las categorías de lujo,
Pero sin duda es un hotel que recomendaría si estás buscando un lugar práctico en donde te ahorres unos pesitos si quieres estar recorriendo el centro de la Ciudad de México, que tenga buena atención y que sea seguro. Esta definitivamente es una buena opción para ti. También el hecho de que hayan tenido un error y lo hayan sabido manejar ha cambiado muchísimo mi percepción y he quedado con una buena sensación. Comencé con una mala percepción del hotel y ahora puedo irme incluso recomendando este lugar. Así que si pudiera definir este hotel con una sola palabra, diría que es práctico. También está a un buen costo a diferencia de otros hoteles y lo principal, súper conectado a todas partes, a la Ciudad de México y al Estado de México. Así que lo recomiendo, sí lo recomiendo, siempre y cuando estés buscando practicidad. Si estás buscando lujos, servicios, actividades, esta definitivamente no es una buena opción para ti, pero yo también tengo más opciones en nuestra playlist reseña de hoteles. Ahí puedes encontrar hoteles de mayor categoría, de menor categoría o incluso algunos a los que no debes de ir. También te lo dejo ahí todo en esa playlist, no te olvides de ir a visitarla. Y hoy quiero compartirte algo que pensé cuando me pasó lo de la habitación sucia en el video, pues me hizo recordar una lectura de la Biblia en Romanos 5:6, donde se habla de Adán y Cristo. Dice que por un hombre, o sea Adán, entró el pecado y la muerte, y por otro hombre, o sea Cristo, vino la gracia y la vida. Y justamente lo que viví en el hotel me hizo pensar en eso. Al llegar y ver la habitación sucia, con cabellos, manchas y mal olor, yo no había hecho nada de eso, pero lo recibí igual y pensé, esto es como la vida misma. Por la naturaleza de la libre elección de decisiones o libre albedrío, muchas veces nos toca cargar con cosas que no provocamos, errores de otros, injusticias, dolores. Así como la humanidad heredó el pecado de Adán, así también en la vida recibimos habitaciones sucias, y estoy haciendo una analogía, que nosotros no elegimos. Al principio me resistí a pedir ayuda, pero luego escuché el consejo de mi madre diciendo, avísalo en recepción, y entendí algo profundo. Primero hay que reconocer que necesitamos ayuda. Aceptar nuestra vulnerabilidad es abrir la puerta a la restauración, a la gracia, a Jesucristo. Y en recepción me dijeron que tardarían unas horas en darme solución, y ahí aprendí otra lección. Todo tiene un tiempo natural. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez, redes sociales, noticias rápidas, placeres efímeros e instantáneos, que olvidamos que la vida tiene sus propios ritmos. Pero mientras esperaba, decidí aprovechar el tiempo. Fui a la plaza, comí lo que me gusta, caminé, observé. Aunque el problema seguía ahí, yo podía vivir, disfrutar, respirar. Yo sé que no todo el tiempo se puede estar feliz, pero sí podemos elegir experimentar la vida, seguir disfrutando de pequeñas cosas mientras transitamos nuestros dolores o catástrofes. Y al disfrutar cada instante, el momento presente, nuestra mente se aclara y podemos enfrentar los problemas con mayor paz. Finalmente me dieron una habitación limpia, tranquila y con mejor vibra. Y comprendí algo fundamental. Así es con Dios. Aunque las catástrofes duelan, aunque parezcan injustas, al final siempre hay un bien mayor. Lo que hoy parece pérdida, mañana será crecimiento. Lo que el pecado quitó, Cristo lo devuelve en gracia multiplicada. El dolor no se desperdicia, se convierte en aprendizaje y en fortaleza que nadie podrá robarte. Y cuando involucras a Dios en tus catástrofes, lo que parecía final se transforma en inicio. Porque el amor del Padre Celestial no abandona. Aunque nos enojemos, aunque le reclamemos, Él permanece a nuestro lado. Y no intentes compararlo con el amor humano, porque jamás será así. Este no es un amor voluble o interesado. El amor de Dios es puro, sin interés alguno. Su amor es eterno, incondicional, presente y permanente, incluso en los silencios más profundos. Así que si hoy estás en tu habitación sucia, no pierdas la esperanza. Reconoce la situación, pide ayuda cuando sea necesario, espera con paciencia y sigue viviendo con conciencia. Aprovecha cada respiro, cada pequeño placer, porque llegará el momento en que recibas tu habitación limpia,
un lugar de paz, claridad y gratitud, más luminoso de lo que jamás imaginaste. Recuerda que el Padre no abandona a sus hijos. Él sostiene, espera, abraza, incluso cuando creemos haberlo perdido todo. Y como dice el profeta Isaías, ¿acaso una madre puede olvidarse de su hijo y no tener compasión del fruto de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Mira que te tengo grabado en la palma de mis manos. Y así es Dios. Él tiene tu nombre grabado en el centro de su corazón. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.